Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. El siguiente tema va a ser normas técnicas complementarias, sus siglas NTC. Ahora, este fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de febrero del 2011. Obviamente en esa época todavía se llamaba Distrito Federal, ahorita ya se llama actualmente Ciudad de México. Veo esta específica de la Ciudad de México porque es la más completa y fue la primera que se hizo en la que tiene más modificaciones continuamente. Todas las demás, normalmente cada estado toma en consideración esta y hace sus modificaciones de acuerdo a otros factores como el tipo de clima, tipo de suelos, si es una zona sísmica, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver con la Ley Orgánica de Administración Pública del Distrito Federal, que corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios. Y bueno, estas normas se utilizan ya que antes no se utilizaban con anterioridad y por eso fue que muchos edificios en 1985 se cayeron, ¿no? Porque no había una norma como tal que nos dijera qué teníamos que utilizar y sobre todo, por ejemplo, los espacios, cómo los debíamos diseñar como ingenieros civiles y como arquitectos. Dentro de estas normas técnicas complementarias que voy a subir ahorita en la plataforma de Google Classroom, hay muchos apartados. Es un libro, déjenme ver si lo tengo por aquí, enorme. Mm, espérame. Aquí están. Es estas que se las voy a pasar en un momentito más. Y... ay, permítame tantito, no sé por qué no abre. Ah, bueno, no sé, he trabado mi computadora. Pero, bueno, ahorita se las haré llegar. Tiene diferentes temas, diferentes cuestiones que nosotros tenemos que considerar con ciertas medidas. Por ejemplo, aquí tenemos las normas que hablan al respecto de las escaleras. Hay una tabla que es la 4.3 que habla sobre las escaleras y depende el tipo de edificación. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Un extracto de las normas. En la tipo habitacional, que confiere a la vivienda unifamiliar o plurifamiliar, es decir, donde viva una o más familias, o residencias colectivas. El tipo de escalera que se va o tiene que diseñar para una escalera privada o interior en un muro en un costado, el ancho mínimo en metros son 75 centímetros o 0.75 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que mi escalera para una zona habitacional que tiene un muro a un costado, el ancho mínimo puede ser mucho más, ¿no? Pero mínimo es de 0.75. Para la privada interior confinada entre dos muros, es decir, que haya muro de un lado y muro de este lado, es de 0.90. Y para uso común de una o dos más viviendas es de 0.90 y esto tiene una razón de ser porque las personas normalmente tenemos en 40 centímetros cabemos, ¿no? Entonces, pues bueno, 90 centímetros es lo mínimo para que dos personas puedan transitar sin ningún problema. Ahora, por ejemplo, aquí las características en la altura máxima del peralte, es decir, la altura de cada escalón es de 0.18 metros. Esto es para que las personas puedan caminar sin que se tropiecen, sin que se les sea difícil poder subir las escaleras. La altura mínima de los peraltes son 10 centímetros. Menos de eso, pues bueno, no sería una rampa, ¿no? La altura máxima de los peraltes en uso delimitado, o sea, es decir, que es lo máximo que uno puede poner de peralte de la altura de los escalones son de 20 centímetros y eso porque ya estamos forzando la pisada, ¿no? El cómo caminar y puede provocar accidentes. Y bueno, aquí viene varias consideraciones que hablan para personas con discapacidad, que también tiene que utilizar rampas, tiene que tener un pavimento táctil al inicio y al final o entre cada escalón para que las personas no se caigan. Debe haber un ancho mínimo de las escaleras, por ejemplo, de 1,20 cuando tenemos un espacio horizontal, es decir, también tiene que haber descansos a ciertos metros. Todo esto viene normado en las normas técnicas complementarias. Y si nosotros, por ejemplo, ustedes construyen un edificio en la Ciudad de México que es para dos viviendas y tienen un ancho mínimo de menos de 90 centímetros,
en ese caso pues el gobierno lo va a revisar y se los va a regresar o se los va a votar hasta que ustedes hagan esas correcciones en los planos, ya que el gobierno, en este caso el de Servicios y Obras Públicas, se encarga de corroborar que los planos tengan o cumplan con las normas de todo, ¿no? Reglamentos de construcciones de la Ciudad de México, en este caso, o de cualquier otro estado, normas técnicas complementarias, si utilizan, por ejemplo, una varilla, las normas de las varillas, etcétera, ¿no? El control de calidad, etcétera. Aquí tengo varios tipos de escaleras que, bueno, en representación de planos siempre tiene que venir cuál es la dirección, si sube o baja. En este caso, pues las escaleras están subiendo, ¿no? Viene una flecha hacia arriba. Aquí se muestra un descanso, otro descanso y otro descanso. Si se dan cuenta, una parte está punteada. ¿Y eso qué significa? Pues significa que a lo mejor la losa llega aquí a esta sección, pero pues en mi corte no se va a observar. Y también, eso es vista en planta. También tenemos las escaleras tipos marinas, donde son como utilizadas más como para la alberca o para un techo, y se tiene que poner las medidas, considerar los peldaños, que deben ser a cada 30 centímetros para que las personas puedan subir, y una separación entre el muro y la estructura de 20 centímetros. Y bueno, todas las escaleras deben tener esta representación, numeración en orden ascendente. Es decir, que si yo aquí pongo un puntito y digo que subo, porque para eso significa la S, subo, tengo que mostrar en dónde subo, la dirección con la flecha, a dónde termino, y tengo que numerar los escalones con números ascendentes, 1, 2, 3, 4, 5, y también los descansos, obviamente, pues como se consideran como escalones, ¿no? Y lo mismo se representa vista en planta, vista en alzado frontal y vista en alzado lateral. Esta misma planta corresponde a estas y son los mismos números. Si se dan cuenta, aquí 10 en el descanso, está aquí 10 en el descanso y 10 en el descanso, ¿no? El primer escalón se representa así en vista frontal y lateral así. Entonces, todas las vistas deben tener numeración para que no se equivoque, no tenga errores. Y además también tienen que tener el sentido de la dirección, si sube o baja la escalera. Espero que este tema haya quedado claro, pues es algo muy sencillo. Ahora, las escaleras de caracol permiten en ocupaciones de reunión, por ejemplo, pues que sean los espacios más aprovechados, ¿no? Es decir, que cuando tengo espacios mínimos, se ocupan ese tipo de escaleras para utilizarlos de una manera más, ¿cómo decirlo? Entre menos espacio se tenga, es mejor una escalera de caracol, aunque también son peligrosas. Entonces hay que considerar que las personas que van a subir por esas escaleras no tienen ningún problema de vista, un problema motriz, un problema, por ejemplo, que sean personas con discapacidades diferentes, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí hay que considerar que la huella de cierta distancia debe tener aquí 25 centímetros para que cuando nosotros caminemos, pues no nos caigamos, ¿no? Y aquí tengo diferentes tipos de escaleras, desde las que son casi imposibles de subir hasta otras mucho más elaboradas, ¿no? En este tipo de escaleras de caracol se recomienda que mi longitud de mi escalón pues sea lo más ancho posible. En este caso, pues 1,50 del centro al término pues estaría bien, ¿no? Como para una sola persona. Si fueran más, pues sería mucho aumentar esto, ¿no? Esta longitud. Y tenemos diferentes tipos de escaleras que aquí muestro, ¿no? Aquí les voy a dar una indicación. Tienen que escribir en qué casos conviene tener una escalera de caracol. Porque yo ahorita les mostré un ejemplo, ¿no? Pero hay miles de ejemplos más que se pueden utilizar escaleras de caracol y son más funcionales, ¿no? Ustedes, por favor, lo escriben aquí. Para esto voy a poner ahorita en la plataforma de Google Classroom.